¿Qué tal, hermanos? Los saludo con la paz del Señor. Ese es un saludo que se usaba antiguamente me refiero a hace unos cuantos años, en las iglesias evangélicas habitualmente. Los saludo con la paz del Señor, hermano, y le daban a uno la mano. Y es un saludo cargado de una expresión hermosa y de un profundo sentido. Sin embargo, con el uso se fue desvirtuando hasta terminar siendo un saludo vacío, una frase carente de sentido. Y por eso se dejó de usar. Sin embargo, me encanta cuando podemos volver a esas cuestiones, esas tradiciones antiguas, recuperando su sentido, recuperando el símbolo profundo que conlleva un saludo como este. Te saludo con la paz del Señor, porque lo que desea mi corazón es que el Señor te llene de su paz, sobre todo en estos tiempos convulsionados en los que estamos asustados, preocupados por lo que se viene. Yo te invito a que podamos buscar en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, es un pasaje muy conocido, pero del cual me gustaría hablar. El libro del profeta Jeremías es un libro muy especial, donde el contexto histórico es muy difícil, porque se viene una invasión del imperio babilonio, babilonio que está en expansión en este momento. El pueblo de Dios se ha ido alejando del Señor y así ha caído en una decadencia que ahora lo pone en una situación de mucha debilidad y vulnerabilidad frente a un imperio que está creciendo y mucho. Va a haber un sitio sobre Jerusalén, Jerusalén va a ser destruida. Bueno, ese es un contexto muy, muy difícil. Pero en medio de todas estas circunstancias, fíjense, vamos a leer hasta el versículo 6. Fíjense cómo dice el Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mi palabra. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, o sea, sobre el torno, ¿sí? Trabajando en una pieza que podía haber sido luego un cántaro, una vasija, pero entienden ustedes, es un dispositivo que gira continuamente. Entonces el alfarero pone la pieza de arcilla allí y va girando y la va modelando hasta alcanzar la pieza que busca. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerlo. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. El texto es precioso, está cargado, por supuesto, de un simbolismo profundo, ¿no? En el que naturalmente se compara a lo que venía haciendo el alfarero con esta pieza de barro, que se estropea, sale diferente a lo que él quería, y no tiene problema, la amasa nuevamente y hace una pieza mejor a la que originalmente pensaba hacer. Y le dice, ¿no?, Dios al profeta: bueno, ustedes son así en mis manos, yo podría, ¿no?, volver a hacerlos bien si ustedes se dejaran. Y me gusta el texto porque tiene muchos planos de lectura. El primero, bueno, es el que acabamos de leer, el más obvio, en el que nosotros, cuando nos equivocamos, cuando nuestra vida sentimos que se echa a perder por decisiones malas que hemos tomado, por circunstancias de la vida, cuando el dolor nos agobia y nos quema, nosotros podemos ser como ese barro en las manos del alfarero, en manos de Dios, y Él puede volver a construir nuestra vida, ¿no? En 2 Corintios 5, 17 al 21, hay un pasaje muy lindo en el que el apóstol Pablo está hablando con los corintios, con la iglesia que estaba en Corinto, y fíjense qué linda expresión la que usa. Permítame llegar a 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice:
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El Señor busca continuamente que nosotros demos ese paso para acercarnos a Él, porque Él ya vino a nosotros, porque Él nos ama. Y Él está buscando continuamente que nosotros podamos acercarnos a Él. Y entonces, como el barro en las manos del alfarero, Él pueda reconstruir nuestra vida, rehacernos, ¿verdad? En tiempos en los que vivimos de una manera tan intensa, a veces violenta, a veces difícil, por distintas circunstancias, el Señor busca continuamente que nosotros nos acerquemos a Él y que Él pueda transformar nuestra vida. Cada uno de nosotros vive distintas circunstancias y diferentes momentos de la vida, pero cuando vos sentís que tu vida se destruyó, cuando se desmoronó, por el motivo que sea, si vos sentís que fuiste caminando hacia esa situación, si te vino de pronto, pero cuando sentís que tu vida se deshizo, cuando creas que no tenés más fuerza de dónde rascar para sacar y para... Acordate que el Señor está ahí, esperándote, porque te ama. Está esperando que vos te acerques, que vos des ese paso. El otro día veía un detalle en un canal de arte que mostraba que en la Capilla Sixtina, es una iglesia católica muy bonita en Roma, Miguel Ángel, uno de los artistas más importantes de la historia, pinta todo el techo de la Capilla Sixtina con unos frescos maravillosos, unos dibujos increíbles. Y en eso hay un detalle en el que se muestra a Dios y al hombre, ¿no?, acercando los dedos. Seguramente lo habrán visto en alguna situación. Dios tiene el dedo totalmente extendido, pero el hombre no. El hombre tiene el dedo así, porque decía Miguel Ángel que él había pintado de esa manera esas dos manos, porque Dios siempre se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros esperando que nosotros solamente tengamos que dar ese pequeño paso, ¿no?, de extender el dedo para volver a vincularnos con Él. Es un pequeño paso. A veces ese pequeño paso conlleva una aceptación de las circunstancias en las que estamos. A veces ese pequeño paso conlleva una aceptación de que nos hemos equivocado y que nos hemos alejado de Él. A veces conlleva admitir que nos equivocamos, admitir que nos hemos alejado de Él y que tal vez frente a otros sea una señal de debilidad o de fractura de esa postura que habíamos tomado. Sin embargo, como Dios nos ama y va mucho más allá de esas cuestiones, Él sigue esperándonos. Está en tus manos, no lo tomes como una derrota, tómalo justamente como una victoria, poder acercarte a Dios y poder darle tu vida, porque Él te está esperando con amor para reconstruir tu vida. Y no me refiero a reconstruir tu vida o rehacer tu vida como la necesidad de un milagro que haga desaparecer todo el sufrimiento mágicamente, sino como una acción que transforme tu interior, tu forma de vincularte con el mundo, tu manera de ver las cosas. A veces nos sentimos ciegos, no porque nuestros ojos no vean, sino porque no podemos comprender lo que nos pasa, no podemos entender, no podemos construir una mirada de la realidad que nos rodea. Y Dios nos provee la capacidad, la posibilidad de hacerlo y entonces ver por dónde andar, cómo andar. Como el Salmo 40, que dice que Él lo saca al salmista de una ciénaga, de un pozo del lodo, ¿no?, una cosa, un barro podrido, ¿no?, y lo saca de ese pozo y lo lleva a una roca firme. La contraposición es bellísima. Y dice que endereza sus pasos para que no vuelva a caer en ese lugar.
Cuando Dios transforma tu realidad, lo hace de manera maravillosa. Y con cada uno lo hace en forma diferente. A veces mediante un milagro maravilloso en el cual Dios interviene en la realidad de una manera extraordinaria, a veces cambiando la mirada que cada uno tiene de la realidad y dándonos la fuerza y la posibilidad de salir adelante, pero Él nunca nos deja en ese lodo cenagoso, nunca nos deja rotos, sino que Él nos transforma con su amor continuamente. Pero hay otra lectura también que hacer del texto, y es la que nos vuelve a nosotros responsables de ser tal vez las manos de Dios que ayuden a reconstruir la vida de otros. No ya asimilando nuestra situación, o no solo asimilando también nuestra situación, porque continuamente debemos nosotros acercarnos a Dios, sino que también siendo discípulos de Cristo, buscando actuar continuamente como Él actuó, haciendo sus obras. Mayores obras harán que estas, dice Jesús. Y no se refería solamente a cuestiones de milagros portentosos, sino a ser parte de esa transformación de las vidas. Y Dios tiene para nosotros esa carga, esa responsabilidad. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano?, le pregunta Caín a Dios. Y sí, es una pregunta retórica. Sí, claro que lo somos. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar acercándonos continuamente a quienes nos rodean, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo. Los que están cerca nuestro deben conocer de ese amor de Cristo. Y nosotros, como sus discípulos, como sus hijos, como parte de la iglesia de Cristo, debemos hacernos cargo de esa tarea, de ir, de dar amor, de estar continuamente cerca de los que lo necesitan. Por eso es que cuando leemos pasajes como estos, no solamente debemos tener nosotros la mirada de quien está en el pozo de barro podrido, en la ciénaga, y a quien Dios saca y pone en la peña, en la roca, no solamente cuando nos sentimos con nuestra vida rota o deshecha, sino cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios y Él, a través nuestro, hace su obra. Requiere esto de nosotros, que estemos atentos a nuestros hermanos, a quienes nos rodean, que podamos darnos en amor, con cariño, empáticamente, porque es Dios quien pone en nosotros ese amor. Dice en la carta de Juan, el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor, y nosotros somos responsables como embajadores de Cristo. Les pedimos que se reconcilien con Dios, que se dejen reconciliar con Dios, porque Él nos está buscando continuamente. Está en nuestras manos qué hacer, qué decidir. Entre los detalles, las formas en las que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, ¿no? En Gálatas 5:22 dice, no, porque el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de estar en comunión con Dios es amor, gozo, paz. Y vuelvo a ese saludo con el que arrancamos. La paz del Señor, hermano. La paz del Señor sobreviene a nuestra vida cuando nosotros lo buscamos de corazón, cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu, en comunión con nuestros hermanos, y nos damos también nosotros siendo discípulos de aquel que nos amó. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo, dice también la primera carta de Juan. Así que yo te invito a que podamos tener un momento de oración y quedarnos en reflexión sobre esto, ¿no? En nuestra patria, en nuestro hogar, en la familia, en la iglesia, en cada lugar donde estemos, el Señor tiene algo para hacer en nosotros y a través nuestro. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque podemos encontrarnos con vos en tu palabra, porque tu Espíritu nos habla, porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque también nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a vos, de dar ese paso de acercamiento, pero también de poder bendecir a quienes nos rodean, Señor, siendo discípulos tuyos, actuando como vos,
Gracias por tu Espíritu que nos guía, nos sostiene y nos permite serte fieles. Señor, todo esto lo decimos en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.